Bien, a partir del 2008, con la nueva Constitución del Ecuador y el nuevo constitucionalismo en el marco jurídico ecuatoriano, se dio origen a los derechos de la naturaleza. Estos derechos han sido muy criticados por muchos abogados por el hecho de que todos estos tienen varias dudas acerca de estos, como si es que un ser que no es un ser humano puede ser sujeto de derechos, o si más bien estos no son derechos como tal, sino que más bien lo que se encuentra dentro de la Carta Magna es una declaración de buenas intenciones hacia la naturaleza y no un conjunto de derechos. Pues para todo esto debemos tomar en cuenta de que como antes se pensaba que todos los caminos llevaban a Roma y que Roma era el centro del planeta, pues hoy en día se piensa que la naturaleza no puede ser sujeta de derechos, ya que solo el ser humano es sujeto de derechos por el hecho de ser humano, por lo cual de ninguna forma la naturaleza podría ser sujeta de derechos. Pero si tomamos una visión kantiana, en la cual se buscan las leyes naturales o leyes más universales y atemporales, las cuales puedan ser impuestas en cualquier tiempo y lugar y perduren durante mucho tiempo, debemos tomar en cuenta de que para que una ley perdure o sea universal y atemporal, Kant tenía la llamada teoría de la virtud, para lo cual se necesitaba la fórmula de la dignidad. ¿Qué es esta fórmula de la dignidad? Pues dentro de esta fórmula de la dignidad siempre debemos tener en cuenta que van a haber dos factores los cuales van a ser inherentes a esta fórmula, que es el medio y el fin. Estos factores van a ser aplicados de diferentes formas, dando así una versatilidad a la fórmula para que pueda ser aplicada en cualquier situación. En algunas situaciones, pues, tú vas a ser el medio para que otra persona logre llegar a su fin, y en otras ocasiones, pues, tú vas a ser la persona que busque llegar a su fin y utilizarás además a otras personas como un medio para conseguir ese fin. Los argumentos jurídicos conducen a que la naturaleza puede o no ser sujeto de derecho. Tenemos el derecho subjetivo. Es una condición prevista por una norma jurídica positiva que sirve de presupuesto para ser titular de derecho. Ejemplo, el derecho subjetivo al sustento alimenticio. Por tener la calidad de hijo y además tenemos partida de nacimiento que lo demuestra, podemos exigir a nuestro padre o madre, siendo menor de edad, que cumpla con su obligación de pagar la pensión de alimentos. La titularidad la tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo. De esta manera se ha llegado a concluir que el diseño normativo se basa en el reconocimiento del ser humano de exigir su derecho ante los tribunales, que son los garantes. De esta manera, el estatus jurídico es que las personas en el cual adquieren derechos sobre algo o alguien o sobre ellos no los pueden exigir. La naturaleza no los puede exigir, por eso se descarta la naturaleza como titular de derecho subjetivo. Otro punto es la capacidad, que se trata de contraer obligaciones y disponer de derechos bajo condiciones de la ley. La capacidad es obligarse con otra por un acto o declaración de voluntad. Entonces, de esta manera nos ponemos a preguntar, ¿la naturaleza puede ser capaz? ¿La naturaleza puede tener voluntad? ¿O la naturaleza puede realizar un contrato? La respuesta de inmediato es no. Así, de esta manera nos dice que la naturaleza no puede ni manifestar su voluntad, ni obligarse, ni obligar a otros. Por este motivo, doctrinarios han planteado que la naturaleza no son capaces para tener titularidad y peor ejercer derechos. Otro punto es la igualdad. La conceptualizamos como igualdad sin discriminación, el cual consiste en respetar la diferencia cuando ésta descaracteriza y subordina. Pero la igualdad ha sido siempre entre seres que tienen características comparables, ya que podemos entre los europeos y los indígenas, ya que los dos son seres humanos y los dos tenían alma. Pero, ¿se puede comparar un ser humano con la naturaleza? La respuesta es no. No se puede aplicar el principio de igualdad. De esta manera, analizando desde el punto que el ser humano tiene todo un complejo que nos diferencia a nosotros de la naturaleza. Entonces, para determinar la igualdad, se descarta la naturaleza como un ser comparable con el ser humano. La naturaleza no puede ser considerada igual y tampoco puede ejercer ni su libertad. Entonces, como consecuencia, tenemos que el Estado no puede hacer funcional a su protección. Entonces, el Estado, mediante las leyes, no va a agotar todos los fundamentos teóricos y excluir al ser humano.
Por este motivo, en todos los caminos que llevan a Roma, no es nada más la naturaleza que un objeto, y declararla como sujeto de derecho sería una locura. Pero afortunadamente no estamos en la Edad Media y sabemos que Roma no es el centro del mundo. Por este motivo, nos vamos a explicar lo que es la teoría contrapuesta para ver si la naturaleza es o no sujeto de derecho. La excepción confirma a la regla y es precisamente en las excepciones donde nos vamos a fundamentar para que la naturaleza sea considerada sujeto de derechos. La dignidad y su excepción. La dignidad, abordada desde el pensamiento kantiano, pareciera que solo tiene cabida para los seres humanos, bajo las teorías de medios y fines que vamos a replantear. Regla general. Nadie puede ser un medio para el cumplimiento de los fines de otros. Excepción, salvo que siendo medios sea un fin al mismo tiempo. Ahora, conocemos que la naturaleza es el medio donde los seres humanos cumplimos nuestros fines, pero nos nace la pregunta, ¿también la naturaleza tiene fines? ¿Y podemos ser los seres humanos los medios para que la naturaleza cumpla sus fines? Para responder es necesario cambiar nuestra cosmovisión y dejar de ver a la naturaleza como un ser inerte. La naturaleza es un ser vivo y como todo ser vivo tiende a la supervivencia y reproducción para garantizar su existencia. Si damos una mirada a la cosmovisión indígena, la naturaleza está embestida de energía, Shamay, es decir, tiene vida. Desde el lado científico, James Lovelock afirma que la Tierra tiene una inteligencia planetaria, por lo tanto es un ser vivo y no un conjunto de rocas o elementos inertes. Por lo tanto, los seres humanos necesitamos de la naturaleza para vivir y ésta necesita también de los seres humanos. Así se aplica el principio kantiano de la dignidad. El derecho subjetivo y su progresiva ampliación, el estatus de titular de derechos ha cambiado con el tiempo. En un inicio, en el constitucionalismo moderno, solo tenía este estatus el burgués. Posteriormente se fue expandiendo y en el constitucionalismo social, este estatus llegó al obrero, al campesino, a la mujer y al indígena. Posteriormente se expandió hacia todas las personas y finalmente se expandió a la naturaleza. En otras palabras, el concepto de derecho subjetivo y las condiciones evolucionan, y esto solo depende del debate democrático en un Estado constitucional. La capacidad y la representación. La capacidad es un concepto como cualquier categoría jurídica positiva, es convencional. Eso quiere decir que depende de decisiones y la evolución con el tiempo. Podemos tomar como referencia en la historia a los propietarios quienes fueron educados, aquellos que trabajan sin una relación de dependencia, y eran hombres. Fue un largo proceso para aceptar que las mujeres también sean consideradas capaces. El costo anterior y actualmente el considerar que los indígenas no son ignorantes, irracionales, incivilizados, salvajes y también pueden ejercer funciones públicas. Todas las personas son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, salvo que sean calificados como incapaces. Según la ley civil, los incapaces son los impúberes, los dementes, los sordomudos y los menores de edad. Con lo difícil que ha sido aceptar o considerar el concepto de capacidad, lo mismo sucedió con el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos. La naturaleza no ha sido nombrada dentro de los incapaces, es decir, que esto sí tiene una capacidad. La igualdad y la comparabilidad. Como categoría jurídica, la igualdad es convencional y también evolutiva. El avance para convertir dos sujetos comparables de un consenso argumentativo se le denominó discriminación. La calidad del ser humano reconoce la Constitución de la República del Ecuador. Las convenciones de derechos siempre albergan una categoría abierta para prevenir la discriminación. Esa distinción permitirá la introducción de la especie o del ser vivo. Nuestra Tierra también es una partícula de polvo. También necesitamos que tenga cierta armonía interna y externa, siendo la Tierra un ser que merece ser protegido y respetado. El contrato social deriva de las normas de convivencia entre los seres vivos donde deciden respetarse. Las teorías existentes son útiles con una interpretación evolutiva. Convencionalmente justifican a la naturaleza como titular de derechos. Otras teorías pueden además ayudar a encontrar fundamentos para los derechos y para la teoría jurídica. En el capítulo 3, Caminar alegremente hacia la fuente, y la filosofía andina, Ramiro Ávila nos habla acerca de la filosofía andina, como una de las fuentes que sustentan el derecho de la naturaleza de una manera muy poética y literaria, en la que divide
sus más importantes aspectos en 4 principios de su lógica: la racionalidad, la correspondencia, complementariedad y la reciprocidad. La racionalidad lógica es diferente a la lógica simbólica, de la que estamos acostumbrados, que es aquella que pone en consideración a los extremos entre los temas que se trata. Por ejemplo, lo bueno y lo malo, la mujer y el hombre, el indígena y el blanco. La racionalidad tiene que ver, en cambio, con el todo, es decir, que todas las cosas están relacionadas entre sí. Este principio se puede entender como positivo y negativo. Positivo cuando se dice que si un ente deja de existir o hacer su trabajo afecta a los demás, y negativo cuando no existe ente carente de relaciones, por lo que se es necesitado. En este análisis se puede observar que la relación es ontológica, y no necesariamente significa que uno necesita del otro, sino que todos los entes son como un solo cuerpo. La correspondencia, en cambio, es otro principio que nos habla que todo el tema indígena, espiritual o alternativo al clásico occidental, deberá ser entendido correspondientemente con su pensamiento propio. A pesar de que se puede entender el tema indígena y de la naturaleza desde un punto de vista occidental, el cual es el de la lógica simbólica, la que estudia el análisis de textos mediante el método científico, es totalmente desacertado tratar de entender temas espirituales e incluso solo al ser humano desde ese enfoque, ya que el ser humano también son sentimientos, emociones, lo impredecible y entre otras cosas más, que el enfoque de la filosofía andina sí puede comprender. A continuación voy a hablar de dos principios más, la complementariedad y la reciprocidad. La complementariedad es el principio que le da más validez a la protección de la naturaleza, entendiendo en primer lugar que todos los entes coexisten y un elemento depende de todos los restantes para ser pleno o completo. Como ejemplo clásico se encuentra el yin-yang, en el que se identifica tanto al bien y al mal, pero dentro de cada uno de ellos habita el otro, dotándolos de reconocimiento pleno. Cabe decir que no existen elementos precisamente opuestos, sino complementarios y armónicos. Es así que para la existencia del ser humano hay que reconocer también a la naturaleza, y este reconocimiento debe significar al mismo tiempo igual protección jurídica. Por otro lado, el principio de reciprocidad permite poner en práctica los principios denunciados con anterioridad, comprendiendo que para la filosofía andina tiene trascendencia cósmica y forma parte de un orden universal. Este principio también sugiere que los actos humanos y los de la naturaleza se condicionan mutuamente, y al ser la naturaleza un elemento universal que se relaciona y se corresponde con todo, es necesaria su protección. No hacerlo significaría alterar o descuidar las interrelaciones entre los elementos de la vida que son absolutamente necesarias. Estos principios de la filosofía andina han permitido entender un poco más los fundamentos sobre los cuales se debe levantar la protección de la naturaleza, dejando de lado las opiniones y discusiones egoístas en las que se plantea la naturaleza como un objeto de uso y abuso del ser humano. Ahora es necesario empezar aceptándola como un elemento importante para la vida, como un elemento que no es diferente a nosotros y que también necesita un reconocimiento jurídico y una protección estatal. El calentamiento global y el agotamiento de recursos son dos de las diversas formas de protesta que ha manejado la naturaleza, protesta que cada vez se vuelve más difícil de sostener para los estados, por lo que la filosofía andina hace inminente la protección de este generoso sujeto denominado naturaleza. Con la gran explosión, el universo se ha ido expandiendo, lo cual justifica la separación entre planetas y estrellas. Lo mismo sucede en el campo jurídico, debido a que en sus inicios no existía una teoría como tal, y es gracias a ciertos filósofos que crearon varias instituciones mediante las cuales se desarrollaron preceptos y los mismos se fueron expandiendo. El agujero negro era la completa integración entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, esto cambió con la teoría creacionista, en la que establecía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y asimismo Dios fue el encargado de crear el universo. Con el surgimiento de la propiedad privada, las personas podían usar, usufructuar y disponer de los territorios que a ellos les correspondían. Por otro lado, se encontraban aquellos que estaban encargados de administrar y de cuidar el Estado. Sin embargo, habían territorios